Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy, como les dije, tenemos el libro de Levítico, capítulo 9, y vamos a ir viendo después de que estos hombres, los sacerdotes, Aarón y sus hijos, que fueron escogidos por Dios, se han consagrado durante 7 días, ¿qué es lo que sigue? Y vamos a ir viendo qué es lo que sigue después de que nosotros hemos tenido un encuentro con Dios o después de que nosotros sabemos que Dios está a nuestro lado y que Dios quiere tener comunión con nosotros, como la semana pasada veíamos que Dios quiere tener comunión con los sacerdotes y los invita a su mesa. Levítico 9, versículo 1, vamos a comenzar. Dice, en el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para holocaustos sin defecto y ofrécelos delante del Señor. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmolarán delante del Señor, y una ofrenda amasada con aceite, porque el Señor se aparecerá hoy a ustedes. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Dios. Vamos a detenernos en estos primeros 5 versículos. Y hay varias cosas que son importantes y que yo quiero preguntarles a ustedes que se imaginen y que ustedes mismos se respondan. ¿Cómo sería el día de hoy tener un encuentro con Dios? Teniendo en cuenta que el Dios de la Biblia, del cual nosotros estamos hablando, y por cómo se relata, es el Dios todopoderoso. Es el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Todo lo que ha sido creado fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, imagínate que hoy llega alguien y te dice, hey, Dios te ha mandado que tomes estos animales y que vayas con Él. O vamos a traducirlo un poquito más a nuestro idioma. Imagínate que alguien llega y te dice, hey, Dios ha mandado que tomes esas cosas que aprecias y que sabes que son importantes para tu vida. Vamos a suponer tus gustos, tu serie de Netflix, vamos a suponer también tu comida favorita, esas cosas que te sirven como tu negocio o como tu vehículo y que te dice, llévalas delante de Dios. Y ahora vemos que Moisés es lo que está haciendo, ¿no? Les está diciendo, tomen estos animales que son valiosos para ustedes y vamos a llevarlos delante de Dios porque así ha mandado Él. Y esa parte es bien importante porque vemos que lo primero que les está diciendo después de decirles, miren, van a tomar estos animales o estos alimentos, lo que él les dice en el verso 6 es, esto es lo que manda el Señor, háganlo y la gloria del Señor se les aparecerá. ¿No? Entonces, en estos 5 versículos, lo primero que vemos es un llamamiento de Dios, primero a los sacerdotes, ya después de 8 días de estarse limpiando, de estar en la presencia de Dios, de estar ungidos en la presencia de Dios, ahora ellos son llamados para tomar un sacrificio, hacer un sacrificio. ¿Cuál es este sacrificio? Un sacrificio para expiación. ¿Qué es expiación? Ya quedamos que expiación significa quitar las culpas. Y eso nadie lo puede hacer más que Dios. Y es que muchas veces nosotros traemos cargando cosas de nuestro pasado, cosas que de repente nosotros decimos, pero fue mi culpa, o cosas que pensamos que debimos de haber cambiado y que no pudimos cambiar, o cosas que sabemos que están mal, pero no podemos y que están ahí atormentándonos. Pero cuando nosotros leemos los evangelios, por ejemplo, el evangelio de Juan, dice que nosotros podemos conocer la verdad y la verdad nos hará libre. Y en el mismo evangelio de Juan, cuando se dice eso, el Señor Jesús, Jesucristo, que es narrado como el verbo, como Dios mismo en el mismo evangelio, nos va a decir que
yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, vemos esta parte y vemos cómo es que les está diciendo, hagan esto, van a tener que llevarlo para hacer un sacrificio de expiación, para quitarles la culpa, y podemos pensar en cómo es que tú y yo no podemos tener o quitarnos la culpa, mejor dicho, tener expiación o quitarnos la culpa si no es a través de la obra de Cristo. Pero bueno, ya vimos, Moisés les está diciendo, háganlo. Si Dios te dijera a través de alguien, entrégale esos sueños que tienes, entrégale esos problemas, esas necesidades que tienes, esas dificultades, entrégale esas luchas que tienes. Ven, vamos al lugar que Él ha escogido para su presencia, para que tú le conozcas. ¿Irías? ¿O dirías, no, mejor hoy no? Hoy estoy cansado, o no, tal vez ni existe Dios, mejor no, no lo hago. Y esta parte es bien importante porque el pueblo de Israel conocía de Dios, sabía de Dios, y entonces decide hacer lo que Moisés le está diciendo. Y de hecho vemos en el verso 5 que toda la congregación se paró o se levantó delante de Dios. No toda la congregación llegó al lugar en donde estaba ya establecido el tabernáculo. Y es ahí donde Moisés les dice, hagan lo que Dios les mandó y la gloria de Dios se les aparecerá. Y esta parte a mí me encanta porque vemos que Dios nos habla de, bueno, ya han escuchado lo que yo digo, tienen la Biblia, en este caso él les podía decir, tienen a Moisés, ya les habló, ahora háganlo. Y tal vez tú conoces el propósito de Dios en tu vida, tú ya conozcas el mensaje de Dios para tu vida, pero no estás actuando para encontrarte con el Señor. ¿Cuál era el propósito de Dios en Levítico o al hacer estos sacrificios? Quiero que me acompañen, vamos un libro atrás, vamos a ver lo que ya le había dicho a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 29, versículo 42. Éxodo 29, 42. Y te lo leo, dice así: esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Dios, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles ahí. Lo primero que Dios quería era tener comunicación con los hombres, con el pueblo de Israel. Dios quería hablarles en ese lugar. Y a mí me parece impresionante tener comunicación con Dios. Me parece hermoso saber que tengo un Dios que se preocupa por mí, que tiene control de todas las galaxias, de todo el universo, y que tiene control de cada microorganismo, pero que está preocupado por tener una relación conmigo, que quiere saber cómo estoy, que le importa cómo estoy, y esa parte me encanta saberla. Hoy estaba leyendo una publicación de un amigo pastor que se llama Jaime Foot, y él dice lo siguiente: de lo que consiste el universo, solo el 4% es visible y medible. Planetas, estrellas, tú y yo. El resto es considerado energía oscura, o sea, el 73%. ¿Y qué es la energía oscura? Pues los físicos creen que existe porque hay razones a través de la fuerza de gravedad por las cuales puede ser observable en el universo, pero el otro porcentaje, que sería el 23%, es materia oscura no detectable. Y ahora, si nosotros somos el 4% con todo el universo y todo lo que es visible e inmedible, nosotros somos solamente una parte de ese 4%, y Dios ve y tiene control de todo. ¿Por qué nosotros no descansamos en su gracia? Eso es lo primero. Lo segundo, qué maravilloso es que a pesar de todo eso que se está moviendo y que yo ni idea tengo de cuántas cosas están pasando a mi alrededor, Dios está diciendo, hey, quiero hablarte, quiero tener un tiempo contigo, quiero consolarte, quiero que descanses en mi gracia. Y por eso Jesús decía, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Regresamos a Éxodo 29 y en el versículo
43 dice, ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Otra cosa que quiere Dios que veamos cuando nos reunimos con Él es su gloria. Y esta parte es importante porque nosotros podemos ver la gloria de Dios en todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Verso 44, santificaré al tabernáculo de reunión, el altar, santificaré a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios que los sacó de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, el Señor, su Dios. Y estos dos versículos, 45 y 46, deben de volarnos la cabeza. Dios mismo viviendo con nosotros. Dios habitando conmigo, de invitado en mi casa, ¿no? Y ahora esa casa que ni siquiera es mía. Y lo hemos visto ya en el Evangelio de Juan, ahora que lo estamos estudiando, porque vimos en el Evangelio de Juan que dice en el capítulo 1, es más, si quieren acompañarme ahí a Juan capítulo 1 para que vean que no les miento, que en el verso 14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hablábamos de que en el griego, cuando el apóstol Juan está escribiendo este evangelio, la palabra habitar significa poner su tabernáculo o tabernaculizar, así se podría traducir literalmente, ¿no? Poner el tabernáculo, poner su habitación con nosotros. Jesucristo Dios puso su habitación con nosotros, puso un código postal, puso un buzón de quejas físico para que tú y yo lo pudiéramos ver, pero también puso un lugar y una persona, o Él se volvió persona, mejor dicho, y nosotros podemos verle. Y Él actuó lo que nosotros no podíamos hacer. Entonces, ¿qué era lo que quería Dios a través de este sistema de sacrificios y de rituales que estaba organizando a través de Levítico? Que supiéramos que vivimos con Él o que Él habita con nosotros, que pudiéramos tener comunicación con Él, que viéramos su gloria. Y tres, que nosotros pudiéramos tener comunicación para que Él nos hable, Él nos guíe, Él nos dirija, que era lo original para nuestras vidas. Regresando a Levítico 9, vamos a ver que entonces Dios está mandando todo esto y le dice a los sacerdotes, primero a Aarón, acércate y haz tu expiación y holocausto. Levítico 9:7 es lo que dice, que Moisés le dijo a Aarón, acércate al altar, haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado el Señor. Y aquí trae un principio bien importante. Yo no puedo llevar a nadie a que conozca a Dios. Yo lo único que puedo hacer, lo primero que puedo hacer y que debo de hacer es ir yo, acercarme al altar y ofrecer mi expiación y mi holocausto. Es lo que me corresponde. Aquí está, yo reconozco, ¿qué significa expiación? Bueno, lo primero, expiación nosotros debemos de entender que también significa reconocer que soy culpable de algo, reconocer que tengo culpa, reconocer que he fallado, que he pecado. Y la palabra pecado, hemos hablado de etimología bastantes veces y hemos dicho que significa fallar a la meta, errar al blanco. Y ¿cuál era la meta de tu vida? ¿Sabes cuál es la meta de tu vida? La meta de todo lo que está pasando en ti, de todo lo que hay. Según la Biblia, la meta de nuestras vidas era estar en relación con Dios, pero hemos fallado. Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero por eso vino Jesucristo. Y ahora, cuando nosotros vemos esta parte, nosotros también encontramos que Moisés le está diciendo a Aarón, acércate al altar. Y viene una parte que a mí me encanta al pensar en Levítico 9. Aarón nunca antes se había acercado al altar.
De hecho, todo aquel que se acercaba al altar antes de este momento en el cual Dios ya ha llamado a Aarón y a sus hijos, podía morir. Entonces, Aarón debía de tener mucho miedo de presentarse con Dios y de presentar sus sacrificios, de reconocerse como pecador, porque iba a estar en la presencia de un Dios puro, santo, que es totalmente distinto a todo lo que conocemos. Entonces, yo me imagino que Aarón estaba temblando de miedo y se acerca y tiene que presentar sus ofrendas. Cada vez que tú y yo leemos la Biblia y encontramos cosas en donde Dios dice, y arrepiéntanse, o donde vemos cosas donde de repente nos habla de cosas que la gente está haciendo mal, hay veces, y no me lo pueden negar, en que piensas en tu vecino, en que piensas en tu primo, en tu tía, en tu tío, que piensas en tu esposa o en tu esposo. Los hombres no pensamos mal de las mujeres, ¿verdad? Pero las mujeres sí, así de, esta predicación la tiene que escuchar mi esposo, la tiene que escuchar mi hermana. No, todo el mundo estamos pensando y haciendo trajes a la medida, ¿no? Trajes sastres de repente. Y esta parte es importante. No se trata de otros, se trata de mí. El primero que se tiene que acercar soy yo. Y la segunda parte, después de eso, dice que ahora sí haga la expiación por el pueblo y la ofrenda por el pueblo. Pero bueno, ya hablamos de el reconocer, que sería la expiación. Romanos 5:1 nos dice que nosotros somos justificados pues por la fe, o sea, por la confianza que tenemos en la obra de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice Romanos 5:1. Y esa parte es bien importante para nuestras vidas. Después, para entender un poco más esta parte de la justificación, podríamos hablar de Hebreos 10:19, que dice que si alguno de nosotros ha pecado, abogado tenemos para Jesucristo, para el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si tú has pecado y lo reconoces, acércate a través de Cristo. Después de esto, el segundo paso que le dice a Moisés Aarón es acércate, ofrece, y después le dice también ofrece tu holocausto. Ya hablamos de este consumirse por Dios o este simbolismo de entregar completamente a Dios la vida, ¿no? Lo que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 1, dice, les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable al Señor, que es su culto racional. Y esta parte del culto racional es bien importante en un holocausto vivo como lo que nosotros somos el día de hoy. Se trata de hacer las cosas con entendimiento, de entender qué es lo que quiere Dios. Porque imagínate que llego yo el día de hoy y te digo, mira, Levítico 9 dice que tienes que entregarle al Señor, entrega tu casa, entrega tu carro. Eso sería una tontería, porque tienes que razonar bien lo que el Señor te está pidiendo. El Señor no te está pidiendo tu casa, no te está pidiendo tu economía, tu carro, te está pidiendo tu confianza en Él, te está pidiendo cosas que son difíciles de entregar para ti. Te está pidiendo probablemente que le obedezcas, te está pidiendo probablemente que dejes aquellas cosas que sabes que te alejan de Dios, te está pidiendo que pongas en Él tu esperanza y también te está diciendo, hey, confía en lo que estoy haciendo, confía en que yo estoy en control. Ahora, regresando en Levítico 9, después de que le dice esto, también le dice que así él va a poder ser reconciliado. Y ahí sí te voy a pedir que me acompañes a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, para ver qué es lo que dice Pablo sobre esta reconciliación. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11. Perdón, capítulo 5, versículo 11. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres y a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también
lo sea a sus conciencias. ¿Se acuerdan lo que le dice Moisés a Aarón? Preséntate y ofrece tú. Aquí viene lo primero. Pablo ya se había presentado él delante de Dios y Dios ya lo había justificado. Ahora él está predicando y él está hablando de lo que Dios ha hecho. Y dice, Dios sabe quién soy, y espero que ustedes también lo sepan. Verso 12, no nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino les damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengan con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y esta parte es importante porque muchas veces hay personas que dicen, mira, este hombre o esta mujer es creyente y ve cómo le está yendo, ve las cosas, ve, no tiene dinero. El evangelio no se trata de tener dinero, riquezas, posesiones. El evangelio se trata de tener uno, paz con Dios. Después, tener paz con uno mismo y posteriormente tener paz con las personas y tener la esperanza de que Dios es justo y de que no hay nada que escape de él. Entonces, Pablo le está diciendo, no nos recomendamos y no nos importan las apariencias, sino el corazón, aunque algunos se glorian en sus apariencias. Verso 13, porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para ustedes, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acuérdate, estamos hablando del holocausto. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cuál era el último punto que estábamos viendo ahorita? La reconciliación. Y vemos, la reconciliación es encargada a Aarón y no a su grupo Ilusión, ¿no? Sino a Aarón y a sus hijos, ¿no? Y entonces vemos que es encargada a los sacerdotes. El día de hoy, 2022, nosotros tenemos el ministerio o el trabajo de la reconciliación, al igual que el apóstol Pablo y que el resto de los creyentes. ¿Y qué es este trabajo de reconciliación? Ya vimos, hablar de cómo es que todo mundo puede ser renovado, todo mundo puede tener su deuda cancelada con Dios. Esa deuda que nadie más puede pagar, Dios está dispuesto a cancelarla a través de la obra de Cristo. Verso 20 de 2 Corintios 5 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta parte me encanta, porque entonces tú y yo tenemos ese ministerio de la reconciliación, ese trabajo de hablar de la reconciliación de Dios, de cómo es que Dios nos reconcilió con él, a pesar de lo malos, débiles, fracasados que pudiéramos haber sido, o de lo buenos, fuertes, valientes y tal vez autosuficientes que nos hayamos creído, que de repente hubo algo que nos quebró y nos hizo ver que no podíamos solos. Y eso es lo que hoy nosotros hablamos. Hablamos de la reconciliación que Dios quiere para con nosotros y de que ya hay sacrificios que Dios ha hecho. Esos sacrificios que se hablaba en Levítico se acabaron. Y Hebreos, la carta a los Hebreos nos habla de que hay un único sacrificio que fue Cristo Jesús. Pero regresamos a Levítico 9 para ir avanzando y poder acabar el día de hoy. Y regresamos y vemos que en el verso 8 dice que entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón
le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura. Y vemos todas estas instrucciones que ya hemos leído en los capítulos anteriores que se tenían que hacer, pero ahora ya las vemos en práctica por el sumo sacerdote, ¿no? Este sacrificio por expiación, después vemos el sacrificio del holocausto. En el verso 12 dice que degolló a sí mismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar. Y esta parte es importante, y aunque a nosotros de repente nos suena grotesca, y lo hemos visto ya desde el capítulo 1 de Levítico, que el tema, uno de los temas más fuertes y que más trae Levítico es esta parte de la sangre, ¿no? Se menciona muchas veces, pero es porque la sangre es un símbolo de la vida del hombre o de la vida de cualquier ser. Entonces, vemos que la sangre era sagrada y podemos recordar lo que Dios ya ha mandado. Y esta sangre es ofrecida a Dios en este sacrificio. Y también vimos estos sacrificios de la grosura, ¿no? Y tal vez ustedes en algún momento se han puesto a dieta y les ha costado ofrecer su grosura, ¿no? Dejar de lado lo más rico. Y esta parte es bien, bien importante, en serio, porque muchas veces cuando Dios te está llamando y te está diciendo, como les dijo a los sacerdotes y al pueblo de Israel a través de Moisés en Levítico 9:6, estas son las cosas que Dios mandó, háganla, obedezcan para que el Señor esté con ustedes o se les aparezca. Cuando tú y yo vamos a la Biblia y vemos lo que Dios nos pide, muchas veces no lo queremos dejar. De la misma forma que cuando se te presenta tu hoja o tu libro de dieta y te dicen, ¿qué crees? Tienes que bajar de peso, esto es lo que sí puedes comer, esto es lo que no puedes comer. Híjole, cuando estás a dieta creo que es el momento en el que más se te antoja lo que no puedas comer. Hasta lo que no te gustaba cuando lo podías comer, ahora ya quieres probarlo, ¿no? Ya estás necesitado, deseoso. Hay unos tacos, aunque sean de suaperro, no importa, ¿no? Y estás pensando en todo. De la misma forma, muchas veces cuando ves lo que Dios te pide, estás pensando, no, pero ¿por qué Dios me va a quitar eso? Si eso es mi libertad, si eso, a ver, no que Dios me da albedrío, no que Dios me da la capacidad de elegir, pero cuando tú te presentas con Dios y Dios te ha pedido algo, lo mejor que puedes hacer es entregárselo. Y ahora viene una pregunta para nosotros. ¿Qué cosas son las que no estás negociando o que tú piensas que, mejor dicho, qué cosas son las que tú estás negociando con Dios? Señor, sí te entrego esto, pero aquello no. O te entrego un poquito de ello, pero no todo. Y de repente te escondes como, si estuvieras a dieta y te escondes para hacer tu voluntad y comer, degustar aquello que sabes que no debes de comer. ¿Qué cosas son las que estás haciendo mal? Ahora, ¿sabes? Ya lo vimos. Dios quiere tener comunicación contigo. Dios quiere invitarte a su mesa, a que comas con Él. Dios quiere que tú recibas su instrucción. Y sobre todo, Dios quiere habitar contigo. Que sepas que Él no está lejos, que Él está cercano y que Él te puede ayudar. ¿Por qué despreciar esa relación pensando que Él quiere hacerte mal? ¿O que podrías tomar mejores decisiones con esas áreas de tu vida que si estuvieras guiado o guiada por Dios? Pero regresamos, Levítico, capítulo 9, y vamos a ver, después de que hace arder también el otro sacrificio de holocausto, que en el verso 15, perdón, verso 15, dice que ofreció la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló, y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció también la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Y aquí vemos cómo es que ahora Aarón es el que ofrece el holocausto para el pueblo. Y esta parte es importante recordar. Yo no puedo, pero Cristo es el que me presenta. Cristo es el que se presenta
en este holocausto. Primer carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, dice que Él se entregó, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él es el único sacrificio que hoy tenemos. Después vemos estas ofrendas que eran de paz, y cuando estudiamos las ofrendas de paz vimos que eran ofrendas que reconocían lo que Dios había hecho, que lo que yo tengo no es porque yo sea muy bueno, muy fuerte, muy valiente, muy inteligente, aunque Dios me ha dado esa inteligencia, esa fuerza, esa valentía. Lo que yo tengo es porque Dios ha sido bueno conmigo. Y entonces yo lo ofrezco. Y vimos que lo que Dios pidió para esto era un buey y un carnero. Y estamos hablando de cosas visibles, cosas que de repente nos cuestan trabajo, ¿no? Como cuando te llega un aumento y de repente dices, tengo que dar mi diezmo, ¿verdad? No, mejor no. O tengo que dar mi ofrenda, no, mejor no. Y parece mentira, pero eso es una de las luchas que todos nosotros tenemos como creyentes. ¿Por qué? Porque es dinero, es esfuerzo, es trabajo, pero es lo que Dios también nos ha dado. Ahora, comúnmente saben que yo no hablo de ese tema, pero es un tema importante. También tenemos cuando de repente tienes un logro personal en cualquier área de tu vida, ofréceselo a Dios. Señor, aquí está. Y quiero que tú seas el que me bendiga, que tú seas el que me guíe. Bien, regresamos y vemos que entonces ofrece estos sacrificios de paz que eran del pueblo en el verso 18, y más adelante vamos a ver que en el verso 21 dice, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mecida delante del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. Y esto ya lo habíamos visto, de hecho la semana pasada hablamos de ello, de la ofrenda mecida, de cómo es que todo aquel que trabaja para el Señor recibe una gratificación de parte de Dios. Y no estamos hablando de las gratificaciones económicas, ya eso ya lo dejé. ¿De qué estamos hablando? De que Dios tiene cuidado de todo aquel que decide obedecerle, aún con miedo, aún con temor, aún con dudas. Yo les dije que Aarón era la primera vez que lo hacía y sabía que podía morir si lo hacía mal. Y entonces él tuvo que entregarse con dudas, con temores a lo que Dios le había mandado. Tuvo que confiar. Tal vez el día de hoy tú estás pensando, ¿confío en Dios o no confío en Dios? Aviéntate, confía en Él, entrégale tus cargas, entrégale tus dudas, tus necesidades, entrégale tus fuerzas, conócelo. Él quiere que lo conozcas, de hecho. Él fue el primero que se ha acercado a ti, el primero que se ha acercado a mí. No es que seamos buenos, es que Dios quiso acercarse a nosotros. Ahora, para que nosotros podamos verlo más claro, ahora vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Hace rato vimos la segunda, ahora vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, que hace unos meses estábamos estudiando los domingos. Y vamos al versículo 13. Y fíjate qué es lo que dice Pablo ahí. ¿No saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que se sirven al altar del templo participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes de que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad. Y ay de mí si yo anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré, pero sin mala voluntad, la comisión me ha sido encomendado. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y esta parte es importante para nosotros, porque cuando tú y yo anunciamos el evangelio, tenemos una recompensa por delante, si lo hacemos de buena gana. Si no lo hacemos de buena gana y dices, bueno, pues tengo que anunciar el evangelio, tengo que hablar de Dios,
¿Cómo sería hablar de Dios? No solamente se trata de tener la Biblia bajo el brazo, salir lunes a viernes o lunes a domingo a las calles a hablarles de Dios a las personas, subirte en los vagones del metro. Si lo haces, está perfecto y qué bueno, pero no se trata solamente de eso. Se trata de que día con día las personas que convivan contigo puedan ver que tienes una relación con Dios, que puedan ver que tu carácter está siendo transformado por Dios, que estás confiando en Dios. Y al confiar en Dios significa que estás poniendo en práctica aquellas cosas que nos enseña la Biblia. Entonces, eso es anunciar también el Evangelio, y ese es un anuncio mayor. Si tú sigues a Cristo de buena gana, recompensa tienes. Llegará el momento cuando el Señor nos diga, bien y buen siervo fiel. Pero si no lo haces de buena gana, pues tú sabes que te ha sido impuesto, que es lo que Dios te ha mandado a hacer un reflejo de su gloria, a ser un luminar en un mundo oscuro. Y ahora, Pablo dice, entonces, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Acuérdate, un creyente busca servir, busca amar, busca que otros conozcan a Dios a través de nuestro amor y servicio. Y eso es una cosa bien difícil, pero tú y yo estamos llamados a hacerlo. Y lo primero y más importante que debemos saber en esto es que Dios está con nosotros. Más allá de la recompensa, porque nos recompensará, no es injusto. Lo más importante es, Él está con nosotros. Y bueno, la carta a los Hebreos, capítulo 6, va a decir exactamente eso, que no tenemos un Dios injusto para olvidarse de nuestras obras. Y entonces tú y yo podemos estar confiados. Él no se olvida. Él no está anotando en el hielo. Él sabe lo que estás haciendo. Y tal vez el día de hoy no seas rico, no tengas una mansión, la gente te vea y diga, no, pues le ha ido mal este año, le ha ido mal los últimos 10 años, pero Dios es justo y Dios va a poner las cosas en su lugar cuando Él venga. Regresamos Levítico 9 y vamos acabando ahora sí. Verso 22 dice que alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió, ¿no? Ahí en el tabernáculo levantó las manos hacia el pueblo y le bendijo. Declaró bendición sobre el pueblo de Israel después de haber ofrecido para que el pueblo pudiera tener una relación con Dios. Pero no se queda solamente ahí, sino que dice el verso 23 que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Ahora sí, la prueba de fuego, entrar al tabernáculo de reunión, donde solamente podía estar hasta ese momento Moisés. Nadie más había entrado. Todo aquel que pudiera entrar moriría. Y ahora Aarón ha entrado. Aarón entra a la presencia de Dios. Y probablemente de los que estamos aquí, todos tenemos una relación con Dios. Y tal vez tú el día de hoy has entrado a la presencia de Dios y has orado y te has puesto de acuerdo con Él y le has escuchado, has estudiado su palabra, le has cantado. Y es hermoso tener esa relación por medio de Cristo, por ese sacrificio. Pero fíjate que no nada más te quedas ahí en tener este momento en la presencia de Dios, sino que dice que entraron y salieron. Y al salir, ¿qué hicieron? Bendijeron al pueblo. Y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Tú y yo probablemente no sabemos la bendición que declaraban los sacerdotes al pueblo de Israel. Esa bendición está en en Números, capítulo 6, y te la voy a leer. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Y a mí me encanta cuando dice haga resplandecer su rostro sobre ti, porque es que el Señor te sonría, que Dios sonría contigo. A mí me encanta saber que mis papás me pueden ver y que pueden sonreír con las cosas que estoy haciendo, ¿no? Tal vez nunca me vieron jugar básquetbol en un torneo, pero a mí me hubiera encantado que me vieran jugar y que me hubieran visto ganar y que me hubieran visto disfrutarlo.
pero yo veo que me ven en otras cosas y disfrutan, ¿no? Y yo lo veo con mis hermanos, veo cómo logran cosas y lo disfruto, lo veo con mis padres, lo veo con mis hermanos de la congregación, lo veo y sonríes con las personas. Y me encanta esa imagen de saber que Dios sonríe con lo que estoy haciendo hoy. Y deseo que Dios sonría con lo que soy. Y debes de desear que Dios sonría. Y sabes, Dios desea sonreír contigo. Desea decirte, oye, vas bien, hijo, vas bien, hija. Y que sepas que está orgulloso de ser tu padre, porque ya no eres esclavo, sino hijo. Y ahora puedes decirle padre. Y entonces les dice, la bendición era: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro, o sea, tenga cuidado de ti y ponga en ti paz, ¿no? Y eso sale Moisés junto con Aarón a decirle al pueblo, a bendecirles. El Señor haga esto. Y cuando ellos dos en la presencia de Dios lo hacen, fíjate lo que pasa, regresa a Levítico 9, verso 23. La gloria de Dios se apareció a todo el pueblo. Dos personas que habían confiado en Dios. Moisés, que había caminado con Dios hasta ese momento firmemente, y Aarón, que llevaba 8 días entregado totalmente al Señor y que ahora había confiado. Estas dos personas, podemos decirle avivadas en el espíritu, ahora, al hacer la voluntad de Dios, al tener una relación con Dios, pueden ver cómo todo el pueblo ahora disfruta de ver la presencia de Dios en sus vidas. Tal vez tus hijos no son creyentes, tal vez tu esposo no es creyente, tal vez tú estás dudando, pero ¿sabes? Si tú estás el día de hoy aquí, es porque alguien que ha tenido un encuentro con Dios y que conoce su alcance y su poder, te, te invitó y quiere que conozcas el alcance y el poder de Dios en tu vida. O tal vez el día de hoy tú te estás olvidando cómo es tener una relación con el Dios vivo, con el Dios eterno. Y Él te habla hoy y te dice, hey, voltea y ve todo lo que estoy haciendo. ¿Y todo para qué? Para estar cerca de ti, para que sepas que no estoy lejos, que estoy más cerca que nada. Y te puedo escuchar y puedo responder tus oraciones y sé tus dolores y sé tus temores y sé tus frustraciones, sé tus enfados. También sé tus felicidades y quiero sonreír contigo y me gozo con lo que estás haciendo bien y quiero cuidarte. Verso 24 para acabar. Salió fuego de delante de Dios y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Dios se muestra su agrado y convive con el pueblo. El día de hoy tú y yo ya no es como en los sacrificios y los holocaustos y todo lo que se tenía que hacer en Levítico. Cristo ya lo hizo. Tú y yo el día de hoy podemos ver esa obra de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente y con esto termino. Tú y yo el día de hoy estamos sentados junto con Cristo en los lugares celestiales. Estás a la mesa con el Padre. Estás ahí y Él te puede escuchar y Él está atento a ti y quiere tener cuidado de ti. Su sacrificio, el sacrificio de Cristo, nos abrió un nuevo y vivo camino. Después de eso, el día de hoy, tú y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro y perdón de pecados. ¿Me acompañas ahora? Señor Jesús, en esta noche te agradezco por este tiempo y te pido que seas tú glorificado a través de nuestras vidas, que seas tú guiándonos en cómo nosotros debemos de presentarnos y que nos des la sabiduría y el entendimiento de
no querer negociar contigo las cosas que nos pides, sino de entregarlas y saber que lo que tú estás haciendo en nuestras vidas es mejor de lo que yo podría hacerlo. Y entender que entregar nuestras vidas a ti no significa dejar las cosas al ahí se va o a ver qué Dios dice, sino significa buscar tu voluntad, significa confiar en lo que tú has dicho de nosotros y poner nuestras manos en obra, amar a nuestro prójimo, cuidar a nuestro prójimo, amarte a ti principalmente por sobre todas las cosas. Señor, gracias porque tú nos has amado mucho antes de que nosotros tuviéramos conciencia de que tú estabas tan cerca de nosotros. Señor, amamos saber que no tenemos un Dios lejano, sino uno tan cercano que escucha nuestras oraciones, que escucha cuando clamamos y que se ha acercado y nos ha dado un lugar a su mesa. Oramos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.